Bienvenidos a una nueva emisión de Sí o No. Como siempre, un podcast de cine. Estamos acá con Seba Lazarte. Seba, ¿cómo andás? Y decinos en dónde te podemos encontrar. Martín, ¿cómo andás? Ando muy bien. Hacía unos días que no grabábamos, así que tengo ganas, para lo que tenemos hoy. Me pueden encontrar en cineexplicado.com y si no en Cineexplicado en YouTube. Perfecto, a mí me pueden encontrar como siempre en La Vida en un Cine, en granizo.uy y también acá en este espacio de YouTube. Hoy vamos a hablar de un estreno que está abriéndose camino de forma internacional, ya que es una película que se estrenó hace unas semanas únicamente en Estados Unidos. Fue una sensación, fue un gran éxito y ahora busca hacer lo mismo en el resto del mundo. Se trata de la nueva película de Jordan Peele, Nope. Did you know that the very first assembly of photographs to create a motion picture was a 2-second clip of a black man on a horse? And that man is my great-great-grandfather. Great. There's another great-grandfather. But that's why back at the Haywood Ranch, as the only black-owned horse trainers in Hollywood, we like to say since the moment pictures could move, we had skin in the game. Hay algo que me parece que está bueno resguardar, que Jordan Peele justamente, el otro día escuchaba una entrevista con la protagonista de esta película, que decía que ella cuando recibió el guión, no sé si te la pasé esa nota, No, recibió el guión en una aplicación, se lo mandaron por una tablet, y la tablet a su vez tenía una aplicación que cada palabra leída se borraba inmediatamente después. ¿Y cómo hacía eso? Claro, no se podía aprender las líneas. Claro, tipo, incluso tuvo que luchar para que le dieran un guión físico para poder aprenderse mejor las líneas. Creo que leí algo de eso, pero ahora me lo estás diciendo, me suena. Sí. Iba leyendo y se iban borrando. Y me parece que está bueno proteger ese secreto, esa... A ver, le puede jugar a favor o en contra, ¿no? Pero es parte de lo que la película busca, que es esa sorpresa. Y bueno, se puede decir que es la historia de dos hermanos que trabajan en el ambiente de Hollywood, prestando y adiestrando caballos, una profesión que habla de un arte perdido, ¿no? De una artesanía perdida del cine, que es utilizar animales reales. Eso es algo que se hace referencia en una de las primeras escenas. El negocio no está yendo bien, pero para los hermanos, bueno, es una forma también de vincularse emocionalmente con la presencia de su padre. Sin embargo, un día en el rancho familiar en donde tienen a los caballos, comienzan a percibir eh, actitudes extrañas que están ocurriendo a su alrededor y sobre todo en el cielo. Una nube que no se mueve, unos comportamientos extraños de los animales y en general una especie de actitud extraña del cielo durante la noche que hace que estos hermanos comiencen a comprar cámaras y averiguar más sobre lo que puede estar en el cielo observándolos. Creo que eso es todo lo que se puede decir Sí, está bastante bien. la Aparte película. lo supiste vender, me parece. Como que le diste ahí un toque de misterio que incluso el propio tráiler creo que no me había dado. Le diste ahí lo construiste muy bien. Bueno, muchas gracias. Es que es así, o sea, me parece que la propuesta se puede disfrutar mejor si uno va un poco por ese lado, que yo no había leído mucho, no había visto mucho. Pero primero está bueno también hablar de lo que es Jordan Peele. Estábamos hablando un poquito antes de grabar. Vos me decías en joda, ¿no? Nombres de directores muy despegados, nombres de número unos. Porque han hecho la referencia, ¿no? Porque yo no le tenga estima ni nada parecido, pero han hecho varias referencias a él como alguien a la par de varios grandes, al menos varios grandes recientes, no necesariamente porque ya haya llegado ahí,
quizá porque está en camino. Pero sí, era bromear un poco con eso que, viste, me parece que las personas a veces se aceleran, se apuran a agarrar un cineasta y ubicarlo allá arriba porque tiene una buena filmografía inicial. Yo digo que hay que ir con cuidado. No sé qué pensás vos. Mirá, yo tengo un problema con Jordan Peele. Ujú. Tengo un 50-50, no, sacando esta película. Eh, Hay que decir que Jordan Peele le tengo mucho respeto. Me parece un gran salesman. Ujú. ¿Con qué me refiero? Jordan Peele es un comediante estadounidense que luego de triunfar en la comedia con otro compañero que tenían un programa de sketches, decide hacer un salto radical, podría decirse, al cine de terror. ¿No? Escribe y dirige la película Huye, Get Out, una película que me parece que es una gran demostración de talento. Me parece una película extremadamente talentosa y también extremadamente arriesgada en muchísimos factores, que me parece que es lo que la hace más exitosa aún. Y esta película le sirvió como una suerte de efecto de consolidarse, ¿no? Esta Ujú. película sirvió para que se cementara una carrera de muy pocas películas hasta ahora, pero muy exitosas todas. Después siguió Nosotros, que es una película que a mí ya no me gustó. Entonces tengo ese tema de que es un 50-50. Tengo una película que me gusta muchísimo y una película que no me gusta nada. Pero dicho esto, respeto cómo logró posicionarse y cómo logró vender su nombre como una marca, ¿no? Porque no solo es que hizo estas dos películas, sino que fundó una empresa con la que produce también varias películas de terror, algunas muy interesantes como la remake de Candyman, que él produjo, que no me acuerdo si también la había escrito. Ujú. Eh, Twilight o Zone sea, no hizo también. ¿cuál? Perdón. ¿No hizo Twilight Zone, una nueva Twilight Ah, Zone? sí, hizo una versión que yo no la vi, la No, yo verdad. tampoco la vi, pero recuerdo que era también además la cara un poco de esa. Bueno, eso Sí, te dice mucho, o sea, vuelven a te hacer dice Twilight mucho, Zone y claro. dejan que él sea la cara de toda Claro, esa. aparte de una carrera que tiene tan pocas películas, ¿no? Y sin embargo se sostiene muy bien, se sostiene muy firme, aún siendo una película que no me gusta. Bueno, hay que decir que Nosotros es una película que se sostiene en valores técnicos y en valores actorales Ujú. muy sólidos, ¿no? Y eso también es muy admirable para un director que justamente viene de otro palo, de un palo del que nadie podía esperar algo así después. Es que me parece que a mí lo que más. A mí lo que más me queda de todo esto, al menos hasta ahora, a mí no me gusta apurarme, mucha gente me parece que lo hace, que claro, lo que te digo, ven a alguien que hace, aunque sean las dos mejores películas del mundo, incluso las tres mejores, y decir que bueno, está a la par de cineastas enormes, que tiene algún parecido, que hace un cine parecido, me parece bien, pero me parece que la gente un poco se apura. Lo que sí es cierto, para mí muy admirable, es como decías vos, cómo se hizo un nombre en un lugar en el que en realidad, si bien obviamente existía, existía como otra cosa. O sea, no es tan fácil darle un 180 a tu imagen, no solo ampliarla, darle más brillo. O sea, hoy decís Jordan Peele y ya se asocia con otra cosa completamente distinta de lo que era hace Sí. 5 años. O sea, él era conocido no como ahora y no por lo que hace ahora. Y hoy sí, a veces se lo llama un Shyamalan, a veces se lo llama un Hitchcock, a veces se lo llama un Spielberg. Spielberg no sé, bueno, ahora capaz. Ahora con Eh, esta película. sí, ahora con esta capaz que sí. Pero te quiero decir, nombres grandes, asociar con alguien que hacía 5 años hacía sketches buenos, muy buenos. Hasta el día de hoy muchos son memes o videos que hasta el día de hoy circulan. Sí. Pero le dio, digamos, otro carácter a todo lo que hace. Entonces, ya su Obvio. nombre ya implica otras cosas. Que es también lo que pasa un poco con esta película, que está bien, es cierto, lo del secreto, lo de lo que decías vos de la aplicación del guión que se borra. Me parece demasiado igual. Me parece un poco Obvio. demasiado eso. Siempre Más es viendo la demasiado esas película. cosas. Sí. Siempre es demasiado. Pero, o sea, te lo acepto quizá para algo, viste, cuando viene la secuela máxima que todo el mundo espera, no se puede escapar Sí. ni media palabrita porque hay como, porque llevamos mucho tiempo invertido, está bien. Para una película que no sabemos ni lo que es,
es muy difícil que se vaya a filtrar además. Perdón, ¿Qué? pero a ver, esto de todas formas habla muy bien de Jordan Peele. Porque quiere decir que sus películas, Pero por siendo productos supuesto. originales, generan tanta expectativa, generan tanto impacto, que, que merecen ese tratamiento. E incluso, yo sí incluso voy a estar de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes por qué? Porque días antes del estreno, yo veía que había miles de páginas en internet teorizando sobre qué podía ser la película. Y generando también o sea, se generó también un enorme interés en el público con la película. Que eso es algo que para una película justamente nueva, desconocida, con un título extraño, con un director que hace 3 películas, o sea, es mucho también, ojo. No, O sea, yo aprecio la... Quiero decir, para mí eso todo lo logra con el marketing, no necesita... Con los obvio. trailers que hizo, con los pósters, etcétera. No necesita en realidad eso. Me da como gracia... ¿Sabes qué? Lo gracioso es que él haya querido hacer eso. A ver, cualquier director que haga una película, cualquier cineasta que haga una película va a preferir que su guión no lo lea más que los que lo están haciendo. O sea, la diferencia acá es que Jordan Peele puede pedir eso y le dicen que sí. Ahí tenés, ahí te habla de la persona, digamos, en que se convirtió. Que consigue que el estudio diga, sí, vos tranquilo que nadie más Obvio, va a leer. nadie lo va a leer. Y aparte Claro. una película que un poco es una apuesta, ¿no? Porque es una película con más presupuesto, es una película con más, Sí. con otro tipo de virtudes, ¿no? Sí, no Que sabría también decirte la hacen una cosa muy, muy... no sabría decirte cuál es el presupuesto, pero sin duda es más que Get Out, por ejemplo. O sea, sin es un dudas. salto evolutivo en ese sentido. Y también, claro, como decís vos, una apuesta. Y bueno, hablando también de otras películas, al no saber bien qué es esto, que pasaba también un poco, no tanto, pero pasaba un poco con Get Out. Cuando yo vi el tráiler de Get Out, la primera vez que lo vi, yo pensé que era una broma. ¿Me explico? Porque Sí. el argumento me parecía genial. La construcción me parecía genial, todo me parecía genial, pero claro, caminaba una línea fina, que además después la película la camina muy bien. Pero me agarró desprevenido. Con nosotros, claro, uno ya capaz que ya sabía un poco qué esperar. Y al igual que uno ya sabía más o menos qué esperar, qué tono, por dónde camina, o qué temáticas incluso trabaje, ya empieza a aplicar todo a esta otra película. Y lo que más me sorprendió de verla, más allá de saber qué es lo que hay, digamos, más allá de, digamos, del afiche, más allá del afiche, lo que es la película, me sorprendió un poco quizá encontrarme con qué es, más allá de lo que hace, más allá de sus secretos argumentales. Me sorprendió encontrarme que no necesariamente no es exactamente lo mismo que ha hecho, o no camina del todo por el mismo lugar. Si le funciona del todo, ahora lo conversamos, pero me sorprendió más eso que en sí el, digamos, misterio, que en sí el argumento, que en sí descubrir a qué refiere, ¿viste? Porque uno ve el afiche es muy bueno al final, porque uno lo ve, cuesta entenderlo de interpretar qué es lo que está viendo. Después de ver la película se entiende. ¿Cómo, perdón? Claro, te está contando muy bien la película. Es que lo más gracioso es la ilustra muy bien, pero cuando uno lo ve sin ver la película, ve algo que no tiene raro, mucho sí, sentido. no tiene nada que ver, Más claro. con el título. Yo lo recuerdo la primera vez que vi el afiche que salió, me lo quedé mirando un rato largo para intentar interpretar qué estaba viendo. Estaba mirando, sí. Claro, o sea, eso es muy efectivo. Eso me parece que es muy bueno, es un buen trabajo de marketing, es un buen trabajo de todo. Y el producto final, bueno, no sé, te dejo a vos que lo presentes primero y después entro yo. Me parece que a ver qué te pareció descubrir que hay atrás de Nope. A mí me ocurre una cosa con Nope. Me pasa que me parece una película que un poco sufre el hecho de tener que ser una película de Jordan Peele. ¿Por qué? ¿A dónde voy con esto? Jordan Peele es un director que creo que la base de su éxito y la base de su estilo, la base de su marca, ¿no? La marca Jordan Peele
es presentar películas con conceptos muy sencillos, a veces incluso ridículos, que sin embargo triunfan por una fuerte carga metafórica, una fuerte carga de mensajes. O sea, son películas con tramas muy sencillas que esconden conceptos muy intensos y muy interesantes. Get Out era una película que hablaba muy bien sobre el racismo, hablaba muy bien sobre otras cosas que tienen que ver con el racismo, pero que no se hablan tanto, que están muy metidas en la concepción de Estados Unidos, en la concepción incluso del sistema liberal en Estados Unidos. Me parece que habla muy bien de esas cosas, ¿no? De la falsa inclusión, de la falsa aceptación. Me parece que era una película que podía hablar de esas cosas, aparte con mucho humor, una Ujú. cosa muy impensada. Después nosotros habló un poco también de la marginalización social. Es una película que habla de cosas, a mí no me gusta, pero puedo entender los temas. Me parece que es una película que es demasiado, justamente, ya en nosotros yo intuía algo que me pasaba con Jordan Peele, que es el hecho de que Get Out le salió una película muy honesta y ya nosotros como que quiere revestirse de cierto manierismo formal para decir, bueno, soy una película de autor, soy una película de nivel. Ujú. Me parece que era una película que por momentos no te decía nada, pero lo presentaba en un envase que quería ir hacia el preciosismo estético para, bueno, para decir, soy una película de nivel, ¿no? Soy horror con nivel. Y me parece que Nope tiene también algo de eso. Me parece que el problema, yo me, comencé viendo una película que me interesó, no, la vi con la mejor de las expectativas, realmente no, ¿cómo lo puedo explicar? La impresión que me había dejado en nosotros no marcó las expectativas que yo tenía con esta película. Ujú. Yo venía esperando una cosa que me sorprendiera, que me interesara. Me sorprendió, me interesó mucho el inicio, me interesó que fuera por caminos que no esperaba. Pero el problema es que en un momento me parece que la película comienza a construir una tensión y comienza a construir y construir y construir. Y llega un punto en el que de repente miro el reloj y ya pasaron casi una hora y no está pasando nada. Y me pasa que yo creo que todo el conjunto eh, quiere tapar la idea de que en realidad Jordan Peele no quiere hacer una película de Jordan Peele. ¿A qué voy con esto? Jordan Peele no quiere hacer una película metafórica que cuente 80.000 cosas del mundo. Pero en un momento dado, Jordan Peele dice, no, pero yo tengo que ser Jordan Peele. Entonces él, de repente, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que poner un mensaje, lo ponemos. Y tenemos que hacer como una película que sea con un estilo muy marcado. Bueno, tomamos ciertas decisiones estéticas para que sea una película diferente. Bueno, y entonces ¿sabés lo que termino pensando en un momento? Bueno, ¿y dónde está dónde está la explosión? ¿Dónde está el espectáculo? ¿Dónde está el show? Que, sin embargo, toda la película propone. Y Sí. me parece que no está ahí. Yo no. Me parece que cuando aparece, aparece tarde. Y no aparece de una forma que me parece muy interesante. Me parece que la película todo el tiempo quiere estar dando más de lo que la premisa quiere ser. eh, y me parece que eso un poco es querer bañar de solemnidad una propuesta que hubiese sido mucho mejor con la honestidad que tenía Huye. Está. Es como me cuesta ir en contra de lo que decís, porque más o menos estoy de acuerdo con todo. Me parece con una luz más positiva. Em, pero, a ver, lo que decís vos es cierto. Me parece que acá Jordan Peele, su mayor enemigo es el mismo, digamos. Porque arrastra, como decís, es cierto, ciertas obligaciones que me parece que incluso están en el aire
cuando uno entra a ver la película, que es lo que yo te decía, me parece que uno también las carga consigo de decir, ok, ¿dónde vas a inyectar eso que hace siempre, digamos, esa idea de las temáticas, la idea de esta es una película más importante de lo que parece, digamos, sí, de lo que parece al principio, o va a decir muchísimo más. Es más, yo estaba como con el radar diciendo, ok, me parece que está hablando de esto, quiere hablar de esto, porque de alguna manera lo conozco o sé lo que hace y tengo esa idea de que él quiere eso, porque funciona así. No me parece mal, me parece bien, pero era como que yo mismo también le estaba como arrastrando una cierta búsqueda un poco innecesaria. Cuando logré escaparme de eso, cuando logré decirme a mí mismo, bueno, si está queriendo decir algo más allá de lo que estoy percibiendo, más allá de lo que yo estoy disfrutando de esta película, francamente lo voy a negar, porque yo no lo estoy sintiendo, no me parece que esté muy desarrollado esa idea de temáticas más fuertes, más importantes, me parece que no me están llegando. Pero sí me está llegando la otra película que me parece que hay acá. La que vos mismo decís, si fuera más honesta, si buscara el thrill, digamos, de esa otra película, si le encontrara la vuelta incluso para llegar antes a las recompensas, que a mí me valen, pero puedo entender que te resulten un poco vacías o que lleguen un poco tarde, porque es cierto, es una película que digamos que pone todo sobre un tercer acto que tarda en llegar, que es extenso un poco, que es como la idea es que sea un poco espectacular incluso, pero es cierto que llega tarde, porque es una película larga, es una película además... Una película larga. Sí, que es una película además, lo que dijiste está bien, estéticamente quiere ser jugada, no estamos hablando de una cosa muy compleja, ¿no? Esto no es cine experimental, pero para el blockbuster que aparenta ser, a veces toma decisiones como un poco más autorales, que algunas me parece que están buenas, otras no tanto, otras distraen o al final de la película uno dice, era necesario así, me parece que perdimos un poco de tiempo acá, un poco de tiempo allá, para un cuento que en sí queda muy claro desde el principio. Y es en realidad a mí lo que más me ata al final de la película. El cuentito, que vos mismo lo dijiste con el argumento, que es la idea de, bueno, hablabas de lo de los caballos, ese arte casi más, el arte más antiguo, llamémosle, como hace, me parece, un poco referencia a la película, que obviamente es metafórico de lo que es el cine. O sea, me parece que es una película que quiere decir algo sobre el cine, sobre el estado del cine hoy, del cine en general. Me parece que tiene un gran respeto al cine. Es como, a ver, voy a hacer la típica. Es una carta de amor al cine, como se ha dicho tantas veces. Es casi un cliché decir eso. Pero es un poco lo que quiere ser. Siendo eso, a mí, personalmente, me llega el mensaje. Si yo la tomo por ese lado, me llega el mensaje casi que por 2 o 3 momentos muy breves, donde me parece que logra aprovechar ese mensaje y logra darme un poquito de emoción en ese mensaje, a la par que algún que otro chiste. Si yo la tomo como eso, si busco tomarla como algo más, que cuidado, no es poco lo que estoy diciendo, de hacer una carta de amor al cine con una película que al principio no lo parece, el cuentito que hace con lo de los caballos, lo de los animales, las criaturas salvajes, digamos, el cómo tratarlas, hay ahí como un juego entre todas las temáticas y el cine que me parece fantástico, me parece muy, muy interesante, muy lindo. Pero cuando la película se distrae con otra cosa, cuando tarda tiempo, cuando quiere pensar que es un poco más de lo que en realidad es, ahí ya te puedo entender un poco más. Pero es una película igual para mí interesante y para mí efectiva como eso. Si uno espera algo más, y ahí es un problema con una película tan misteriosa, si uno espera algo más, ahí ya podemos caer en una cierta decepción, en una cierta... en luchar con la extensión de la película porque es larga, y me parece que vos mismo dijiste que te pasó eso. Y ahí puede ser otra historia. Como yo la estoy agarrando, a mí me funciona. Pero los errores que vos decís o los problemas, para mí no quita que estén ahí. Incluso si yo estoy, digamos, positivo con la película, todo lo que estás diciendo estoy más o menos de acuerdo.
Yo me alegro que vos hayas sentido eso, yo no lo sentí. Está Lo tipo, del se, homenaje al se notó un cine. pequeño odio ahí, un segundo. Sí, no, pero, porque no lo vi, no, me No lo alegro que lo hayas sentiste. visto, la verdad que Bueno, te está bien. envidio un poco, porque, viste, está A bueno ver, tampoco estaba tener tirando cohetes, sensaciones. ¿viste? Claro, Disfrutando, no, apreciando. no, pero está bueno tener sensaciones. Eh, Claro, a vos mí no lo que, tenés ninguna, ¿viste? claro, no, pero yo no le vi el homenaje al cine. Eh, Ah, ¿cómo no se lo vas a ver? La intención se la tenés que no, haber visto, ¿cómo que no? no noté en ningún No, momento. ah, ¿cómo No, que para no? nada. Ah, No, eso no lo querés no. ver, no lo querés ver, No es estaba que no, pero ahí. no es que no lo quiera ver, pero vos sabés que incluso lo pienso. eh, pero, a ver, el único personaje que podría haber ido por ese lado, me parece que es un personaje bastante desagradable incluso. El El de personaje sí. del director de cine. Eh, Director, era el director de cine o de fotografía, no me acuerdo. sí, no quedó muy claro, pero a mí lo que me ocurre es, yo sí le veo un mensaje para mí que quiere ir por un lado más eh, serio, ¿no? Que Ujú. no está mal. Yo le veo un mensaje. Para mí quiere contar un poco lo que ocurre con Estados Unidos, ¿no? Esa forma en la que metabolizan el trauma y, y las situaciones terribles que les ocurren como sociedad para luego hacer espectáculos. Me parece que Sí. es una Ujú. idea que está presente a lo largo de la película, ¿no? La idea de, bueno, me ocurre algo traumático, me ocurre algo terrible, después lo capitalizo y con eso hago plata. Me parece que es una crítica bastante válida, ¿no? A lo que es Estados Unidos, que es un país que siempre lo ha demostrado. Eh, bueno, a ver, hace poco salió una película que era una especie de Duro de Matar en medio de un tiroteo escolar. O sea, ¿qué más te puede decir de una ¿Qué película cultura? es esa? No, no me acuerdo. Es una película que salió hace poco tiempo. Ay, me suena. Sí, me suena. Yo Sí, que no la fue vi, problemática, pero me parece. sí, no la vi, pero justamente la premisa ya te dice cosas, ¿no? O sea, no estoy hablando de que la película sea buena o mala, pero digo, Sí, habla de esto mismo que estás diciendo. habla de una cultura en la que la forma en la que nosotros superamos o la forma en la que nosotros vemos el mundo y aceptamos nuestros traumas es a partir del espectáculo y Ujú. de hacer plata con eso. Me parece que eso es algo que está presente porque, bueno, primero es lo primero lo que piensan los hermanos al advertir de un peligro con esta situación. Después hay un personaje que a mí me resulta bastante innecesario, ¿no? Que es el de Steven Yeun, que es un gran actor, pero que Sí. me parece que en esta película estás nomás para remarcar o para subrayar un mensaje que ya quedó claro con la situación de los hermanos. O sea, me parece que ese mismo personaje, si vos le sacabas escenas por el hecho de ser Steven Yeun y lo dejabas como un personaje terciario, iba a pasar lo mismo con él. Ujú. No tenía por qué añadirle una historia secundaria, no había por qué añadir un backstory a un personaje que termina remarcando lo mismo que la línea principal. Y, y me parece que eso es lo que me ocurre con esta película. Me parece que es una película que un poco reniega de su condición justamente por la solemnidad, por tener que ser una película de Jordan Peele. Entonces, ¿qué hago? Hago una película en donde ocurren hechos extraños, ¿no? Pero lo dejo para el final. En el medio hago una película en la que de repente tengo que cubrirla con un misterio y recubrirla con una capa de tecnicismo, con una capa no de experimentación, pero sí de decisiones artísticas extrañas. Me resultó una película con un montaje muy raro. Me Sí. parece que es un montaje que a veces corta a lo mismo o corta a situaciones que no ayuda, que no aportan o que me pasó una cosa que me pasa mucho con las películas. Yo entiendo que Jordan Peele es muy cinéfilo, ¿no? Pero me parece que un poco incurre en los mismos errores que las películas de Godzilla, por ejemplo. Que cuando el público, o sea, que tienen esa concepción de que el público tiene que esperar. Y el público tiene que esperar y esperar y esperar. Y entonces yo orquesto una situación en la que tengo que mostrar algo y de repente corto
o de repente muevo la cámara para un costado y no muestro, y de repente corto a el día siguiente y las repercusiones, pero no muestro lo que pasa en sí. Ujú. Y me parece que eso también un poco es esa solemnidad de decir yo tengo que ser autor. Y me parece que Eh, queda claro, ¿sabes en qué situación me quedó claro? sí, Hay una situación cerca del final en la que aparece un paparazzi en el rancho, ¿no? Para sí, retratar la situación. sí, sí. Entonces ese personaje se enfrenta a un peligro y el personaje, en vez de querer salvar la vida, dice, no, 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 dame la cámara, tenés una cámara, tenés un celular que puedas grabar esto. O sea, ¿por qué en una situación en la que simplemente era una persona en peligro, vos tenés que inyectar igual una crítica y un mensaje? Y porque es parte, a ver, porque me parece que es parte también de lo que yo estaba diciendo, o sea, cuando llegó ese momento, a mí me pareció cierto, me pareció como tan... Me sacó del momentum, digamos, de la escena, como también me resultó adecuado en lo que estaba diciendo, o sea, era A ver, como... como Era una chiste es mezcla entre dos efectivo, cosas. Claro, era pero eso, es un eso. chiste Como que me chiste es parece que no, efectivo, pero también si lo sacás hubiera tenido lo claro, mismo. Estoy de acuerdo con eso. y que no es eso no es un chiste que iba en ese momento casi climático de la Eso, es película. cierto, eso es cierto. Que es como él, es también el lugar. Es como que me Pero, parece que él quería poner ese chiste como sea claro, ahí porque él creía que como que no podía faltar. Que me parece que es eso. Es como algo que decís, ok, estamos haciendo todo este cuentito sobre todo esto, no sí. puede faltar esto otro. Entra en un momento medio, sí, medio clímax, que casi uno espera que Sí. signifique otra cosa. Y porque me Eh, parece que eso es lo que pasa con Jordan Peele. O sea, pero me parece que también es un poco por la solemnidad y por el hecho de no querer decir yo estoy haciendo clase B. Yo estoy haciendo, o sea, a ver, me parece que la película, por la misma razón por la que la elogio, es la misma razón por la que la castigo un poco, que es el animarse a algo distinto. Me alegro y me parece muy positivo que Jordan Peele, un director de un terror social, de repente haga una película en la que no quiere ser la prioridad el mensaje social. Pero a su vez, me parece que él se tira, pero se tira con un flota flota. Y se tira la pileta, pero no se tira del todo. Entonces, Eso está bien, está bien, está bien, no se tira del todo. claro, entonces al no querer arriesgar todo, me parece que él encuentra algunas cosas que no me terminan de convencer a mí como fan de la ciencia ficción o a mí como fan de estos productos que son así. Bueno, a ver, vamos a decir, hay una referencia clara que es Encuentro cercano en la tercera fase. Eh, y no es un spoiler porque incluso el propio Jordan Peele creo que lo dijo en varias entrevistas, ¿no? O sea, él se inspiró mucho en esas películas, se inspiró un poco en Evangelion. Eh, Ah, esa no la tenía, me sí, mataste con para eso. el diseño Esta, sí, de lo Los que Ángeles, que es, recuerda a de Los los, Ángeles. sí, Sí. sí, sobre todo eso de abrirse Sí, y sí, abrirse capas. me recuerda. Eso está Hay bien, una está bien. cosa de Los Ángeles, pero justamente Steven Spielberg, que es lo que yo te decía, un director que Para nunca aclarar un segundo, estamos hablando de los Ángeles de Evangelion, no, no de tiene nada que Evangelion, ver con no lo que tiene nada trata que de la ver película, ¿eh? con Spielberg. Yo dije Ángeles y... Obvio, obvio, no, no, o sea, es una referencia visual nomás. Ahí va, Con exactamente. Spielberg, con Encuentros Cercanos también tal vez tiene una referencia un poco más directa. En lo que es también el diseño de los personajes, de lo que vamos a hablar luego, me parece. Sí, Em, pero lo que pasa con Spielberg es que Spielberg no tiene miedo en de repente hacer un cuento serio y después hacer un cuento más sí, clase B, juguetón, sí, clase B. juguetón. Spielberg te puede hacer la lista de Schindler, te puede hacer Múnich y después te hace Mi gran amigo gigante. Bueno, no es un buen ¿Entendés? ejemplo. Una película muy linda. No, algo más digno, dale, pobre No, es hombre. preciosa esa película. No, no, Está bien, no la entendiste. No la no, entendiste. no, Andá con la por de vuelta. suerte no la entendí. No, pero, o sea, a lo que voy es. Y a Spielberg no se le caen los anillos por hacer eso. Y Spielberg de repente puede concebir escenas que sean de la película clase A o de la película clase B. Yo creo que Jordan Peele, tal vez por ser su tercera película, tal vez por no querer ser visto como un director menor, no se la quiso jugar con la clase B. Entonces yo veo Encuentros cercanos y veo una película que es seria, que es tierna, que es dulce, pero que también
muestra a los alienígenas como esos bichitos verdes del final. O Ujú. sea, me la juego o sea, me la juego y hago la película que tengo que hacer. Y hago el final que tengo que hacer con los bichitos y hago el final que tengo que hacer con la pavada. Jordan Peele creo que no se anima. Entonces Jordan Peele hace un cuento que me parece que es original, que me parece que tiene sus raíces, tiene sus facetas muy creativas, pero que no termina de jugársela por el género. Y termina en una especie de punto medio que no me termina de cerrar y no me termina de interesar como espectador. Esa solemnidad del cuento, esa seriedad del relato, esa necesidad de meter mensajes y meter líneas de subtexto en un cuento que no creo que tenga la espalda para sostenerlos. Ujú. Sí, sí, a ver, está también muy dividida. O sea, vos dijiste Spielberg y es cierto. Me parece que la mitad para adelante es Spielberg. Me parece que de la mitad para atrás es Shyamalan, te diré. Vos dijiste Tiene Encuentros una, cercanos, pero yo te sí, diré Señales, tiene mucho. señales, tiene algo de señales, sí. Y está bien, hiciste la referencia a Godzilla porque Godzilla obviamente las nuevas, en especial aquella del 2014, sí, 2014 creo, que era como el nuevo remake, que jugaba mucho con eso de esconder la cámara, de jugar con... Me parece que uno la agarra para ese lado porque acá hay algo más blockbuster. Me parece que él lo aplica desde como lo hacía Shyamalan en Señales, en ese juego también de la tensión del misterio que, viste, se queda a medias. Me parece que a veces suma y a veces resta. A veces construye al misterio y a veces agota un poco. Y es como, bueno, seguimos haciendo esto, ya más o menos entendimos lo que estamos viendo. Veámoslo, aprovechemos el espectáculo, como decís vos. Que es claro, esa cosa que decís vos mismo de Spielberg. Que él no tiene miedo. Por eso Spielberg también es quien es. Porque, como decís vos, maneja esos dos lados. El final de esta película es muy Spielberg. El tercer acto me parece que es muy Spielberg. Es algo que incluso Spielberg, yo mismo creo que te llegué a decir, que Spielberg, me parece que si él lo ve, estaría muy orgulloso en muchos aspectos. También por eso por ese cuentito para mí que hace sobre el cine, me parece que él estaría muy conforme. Ahora, es como que aplicado, hecho como con otro lenguaje, con esa parte de Jordan Peele de no puedo, está bien lo que decís, no puedo despegarme del todo de eso otro. Y es cierto que la película se beneficiaría si soltara. Me parece a mí que sin querer suelta igual. Me parece que por el género, por el tercer acto, porque además tiene momentos, para mí hay unos breves momentos de recompensa que son muy buenos, obviamente no los puedo decir porque está, pero hay momentos para mí recompensa muy breves, de esa recompensa blockbuster, muy breves, que hacen para mí alusión a un poco a las temáticas que más o menos hablaba. Que, cuidado, la temática decís vos no me parece que esté errada, igual, me parece muy válida, y me parece también muy interesante. Para mí la película no tiene tanto peso o énfasis en eso como para estar hablando de eso, a mí me agarró más para otro lado. Pero, pero claro, es cierto que al final no puede abrazar del todo algo que en realidad como que alude, porque la película alude mucho a eso, alude a esa parte B, alude a esa parte, como decís vos, está bien, los marcianitos verdes al final del encuentro cercano, digamos. Alude a todo eso y como que sigue manteniendo manteniéndose como es y perdiendo también y privando al espectador, también tiene capaz que ser eso. Me parece que privando al espectador un poco de la película que más o menos va construyendo hacia el final, coquetea con ser y al final como que lo es, pero no tanto. Lo cual es un poco un problema para una película que, claro, dura 2 horas y 10 minutos y toma mucho tiempo para presentarse. Y la recompensa para mí es efectiva, pero quizá podría haber sido mucho más satisfactoria si la película realmente se entregara a lo que termina siendo. Sí. Pero también eso también la hace bastante fresca de alguna manera, porque es un poco diferente, un poquito. Eh, Sí, pero a mí me parece que esa decisión termina sacrificando incluso ciertas cosas de la vibra que genera la película y del tono. O sea, Ujú, yo por ejemplo me hallé un poco perdido en el tono que quiere buscar la película, porque
A ver, un poco lo hablábamos a la salida. El título Ay, el y título es un ciertas problema. y ciertos comentarios o ciertos bits de la película apuntan a algo un poco más ligero, pero sin embargo las escenas de peligro y el final terminan siendo muy serias. Después está todo lo del personaje de Steven Yeun, que también es bastante terrorífico. Eh, me, o sea, me pareció una película que no logré entender del todo cuál era el tono. Justamente me parece que eso, tal vez en una aventura un poco más juvenil, hubiese ido por otro lado, que tal vez también me hubiese llamado un poco más la atención. Como esta película seria con estos personajes tampoco me terminó de interesar. Ujú. Y justamente le noté algún problema ahí con el tono, porque justamente por eso tal vez me chocó la escena también esa con el paparazzi, porque era de repente una película súper seria que rompe con un chiste extraño. Pero es un poco lo Pero que hace él. No está tan sí, bien trabajado como en otras oportunidades, por supuesto. Porque empieza en el suspenso, o casi coquetea con el terror, o con la sí, tensión. La película empieza en la tensión, y de repente tira uno que otro chiste con un tema de elenco de personajes, y al final me parece que está más abierta a ese coqueteo de la aventura, la tensión, el suspenso y el ocasional chiste. Es como medio lo que hace él, pero no está tan bien sí, cementado, me no, parece. yo no, Está... no creo que funcione tan bien hoy, Ujú. en esta oportunidad, como me funcionó con Huye. A mí Era, en realidad, no me Huye funcionó. hacía algo así, pero Huye era como... Estaba muy pulido y era una situación muy particular Sí, que era, claro, esa cosa entre te reís un segundo y te asustás al siguiente, o sea, estás nervioso al siguiente. Más cuando uno recuerda con lo que está jugando que es algo muy serio. Eh, sí. acá se pierde más. Se pierde más, incluso en ciertas situaciones que terminan siendo un chiste, eh, como que no creo que me funcionen tanto, ¿no? Que me parece que funcionaba mucho mejor en Huye. Ya no hablo de nosotros porque ya también me parece una película fallida, pero al menos esa tampoco intentaba ser humorística. Ujú. Acá me parece como que se intenta hacer una cosa más Spielberg, pero justamente no veo eh, ese atrevimiento de querer ir a por todo. Parece que es querer quedarse también en la marca, pero no con tan buenos resultados como la anterior película, ¿no? A mí ya a nosotros no me gustó. A ver, está bien lo que decís. Y me parece que al final un poco del día es esa cosa de decir, si la película hubiera sido como menos autoral o menos personal, pero casi por obligación, nosotros me parece que lo estamos comentando porque me parece que sacaría una mejor película. De una película para mí que tiene, yo repito, para mí tiene buenas ideas, para mí tiene un buen cuentito. Tiene para mí, vos no estabas de acuerdo, pero especialmente para hoy, me parece que tiene, en lo que refiere a ciencia ficción, me parece que tiene un par de ideas visuales, No, a ver, conceptuales, que están muy es, bien. sí, es creativa, ¿eh? No niego eso. Me parece una película que se ve linda también, o sea, tiene Sí, se ve muy bien. una muy linda fotografía. Incluso hay un momento de una película que, por cierto, yo ya te lo dije, pero te lo voy a decir en el vivo, A ver, porque te vivo y en quiero directo, meter así, para que presión. quede. A ver, a ver. En los momentos en los que la película aparece la cámara adentro de eso, Sí. me recordó mucho a Bajo la piel. Me recordó mucho las escenas adentro de la casa de Bajo la piel, cuando Sí. había como un pasillo y de repente eso se convertía en como un matadero. Sí, está bien. Me había olvidado me había olvidado ahora de lo que estás diciendo que no quiero decir más porque Sí, no vamos a quiero. mantener la sorpresa. Claro, vamos a mantener. Me gusta porque estamos construyendo más misterio, porque estamos Sí, diciendo cosas. Estamos diciendo bueno, cosas. pero perdón, justamente porque, a ver, esa es la intención del podcast también. Que la gente vaya a ver las películas y más allá de lo que podemos decir de sí o no, que la gente vaya a ver las películas y se sorprenda y la pase bien. Es Eso que me parece lo más lindo. si yo estuviera escuchando esto, estaría yendo corriendo a ver esta película. Que en Sí, realidad me parece que es también
la gracia del marketing y la gracia de la película en sí, de cómo está construida desde antes. Para que vayas a verla. Para que vayas a verla. Y eso es bastante... Es como que no es justo también, porque una película es una película, no importa el marketing, no importa al final. Pero extrañaba un poco eso de encontrarme con una película que no está muy claro qué es, que se va un poco descubriendo. Uno ya entiende más o menos lo que es casi rápido, aunque tiene alguna sorpresita o una sorpresita, aunque sea conceptual, más adelante. Pero extrañaba un poco eso y lograr, digo, en un espectador eso, incluso nosotros hablando y conseguir que nosotros respetemos ese secreto, porque me parece que a los dos nos parece que hace a la película, y que también construya eso en alguien que esté escuchando y diga, tengo ganas un poco también de descubrir bien qué es lo que están haciendo acá. Eso me parece súper válido, defender eso me parece válido y es bueno para la película. Antes de liquidar, vos dijiste algo del elenco, ¿puede ser? ¿Que querías mencionar? Sí, a mí me pasó cuando veía la película y pensaba justamente eso. A mí me hubiese funcionado tal vez un poco más la película si el elenco era un poco más juvenil. Porque no sé por qué sentí que los personajes tenían algo de eso, ¿no? Tenían algo de que tal vez si era algo más como Super 9, pero más crecidos, o sea, dos adolescentes, casi adultos, tal vez me hubiese conquistado más la película, porque los personajes me parece que tienen eh, ciertas salidas más adolescentes en cierto punto. Hay uno de los personajes que es un poco más Más inmaduro, juvenil. más juvenil, que, a ver, es un poco también decir que casi que parece que están un poco como en películas distintas. Me parece que hay dos personajes que están un poco en la misma película, Sí. eh, y hay otro Incluso son que... los que aparecen más tiempo juntos. Si estamos hablando de la hermana y el otro muchacho. Exactamente, o sea, yo Sí, hablaba de ellos como que están en un sí. mismo registro. Están en un mismo registro. Y después tenemos, esto no es ningún spoiler, pero Daniel Kaluuya, que hace como es un poco el protagonista, Sí, su personaje o su interpretación es como que de alguna manera siempre mantiene como la cara seria, sí, siempre y un mismo registro. mantiene un mismo registro, claro. Claro, quizás es eso. Me parece que sobre el tercer acto, cuando su personaje un poco tiene que romperse y abrirse un poco más a la parte Es ser el héroe, sí. aventura, ser el héroe, como... A ver, no tenemos que hacer tampoco algo ridículo, pero se tiene que abrir un poco más a eso, porque el personaje también tiene momentos como heroicos, Sí, y como que su registro sigue siendo un poquito dramático de más, un poquito serio de más. Y eso a mí también me dificultaba entrar del todo. Es parte de lo que decías vos también, de abrirse, de que la película se abra a un poco lo que está haciendo. Me parece que el personaje se queda todavía en lo que venía antes y, y capaz que estaba mejor quizá un cambio, un algo más juguetón que me parece que el resto de los personajes quizá lo tienen. Vos dijiste Super 8, es que literal dijimos, si esto fuera en otra época, más Spielberg, y yo te hablaba además de no sé qué, de esa idea de la película como algo que habla del cine, y dijimos, a la vez dijimos, y bueno, sí, sería Super 8, eso ya se hizo. sí. Y ¿qué tiene? Si se quiere, tiene un poquito de Super 8. Otra película, además, que jugaba además con el misterio. Jugaba mucho con qué es esto, qué está pasando, qué es. Y también tenía mucho de Spielberg. No es un, no es Sí. un, no es un mal, pues es un double feature, si se quiere, con esta. Me parece que hay un par de vínculos. Pero pasa un poco eso con el elenco, capaz que es una cosa más dispareja, capaz que con personajes más jóvenes podía haber sido otra cosa, pero capaz que no llegaban a estar Sí. tan bien los Entiendo temas, si qué sé no, yo. sí, y aparte claro, si no, claro, porque ese mensaje del Trova tal vez no estaba tan bien en dos niños, ¿no? Yo creo que con niños capaz que no Pero, pegaba igual. A ver, los personajes son muy pero jóvenes también sí, igual. Spielberg te lo hubiese hecho igual. Este, Cada vez más chicos eran los personajes. sí, lo hubiese hecho igual. Con niños de Pero, 10.
Sí, pero no. Yo creo que con dos nenes de 17 y 18 hacías la película igual. Pero bueno, a ver, no quita igual que, que bueno, son así los personajes. A mí, justamente lo que vos decís, ¿no? Me interesaron más los personajes que estaban en una misma sintonía que el otro personaje, pero bueno, de todas formas no quita que son actores con buena presencia. Daniel Kaluuya siempre es un Sí, actor interesante de ver. Justamente me parece que acá, tal vez por cómo está construido el personaje, no tiene tanta oportunidad de brillar. Brilla más los que están alrededor, pero bueno, no quita igual que es un gran actor, ¿no? sí. No, no, pero por supuesto que es un gran actor, o sea, siempre me gusta verlo. Pero lo he visto como quizá más aprovechado. Su personaje como muy Sí, straight man, muy, viste, serio, muy, pero héroe, sí, pero serio, sin demasiado, me parece que agregar y capaz que le servía más. Lo que, lo que sí igual yo no puedo, porque claro, yo siempre te digo, siempre antes de empezar dejo IMDb con la película para por las dudas, para tener a mano algún actor tal, y hace horas que estoy viendo el título de la película y yo con el título no puedo con el título, me parece completamente errado. Me parece que habla de ajá. una película que no es, y no funciona. Eso no eso para A mí mí, no funciona. sí, a mí no me funciona justamente por lo que estábamos un poquito comentando antes, ¿no? Me parece que ese título apunta a una película un poco más cómica. Sí, tiene un montón de connotaciones que no me parece que no están en la película. Sí, que yo creo que no están en la película. Y justamente en el único momento en el que sí están, es un momento que es muy aislado a la mitad, que es como un susto que le hacen a Caluya, que es muy raro, Ay, es muy sí, raro cómo queda la es película. Es casi una escena muy parece rara. para poner en un tráiler y que al final del tráiler puedas poner el título y digas, ah, Sí, no ya sé si a vos te entiendo por dónde pareció, va. sí, no sé si a vos te pareció una escena totalmente descolgada de la Es película. un poco... En el momento que la estaba viendo, después igual tiene un vínculo, después como que se explica por lo Sí, menos. eh, de por qué. Yo lo estaba viendo y digo, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Eh? sí, ¿cómo? ¿Por qué? Claro, Claro. después se explica un poco cómo funciona la escena, digamos. Es divertida, es como tensa por el momento, porque uno está esperando cosas. Sí, eh, pero también es cierto que casi que es como tan larga la escena. Bien, no digo que esté mal, está bien lograda. Pero es tan larga que uno se la empieza a tomar en serio incluso. Y uno empieza a decir, opa, ¿y esto? ¿Ya vamos acá de una? ¿Qué está pasando acá? sí, Y después, como que la escena no es lo que parece. Capaz que soy muy tonto y vos te diste cuenta en un segundo. no, Pero no, yo pero como no estaba sabía qué esperando esperar. que la película se descubriera, no estaba bien claro qué podía hacer. Y como no estaba jugando a eso en ese momento la película, tampoco me Sí, lo esperaba. Y fue como, claro, y si uno lo piensa para atrás, es como un momento un poco descolgado. Que si vos me decís, a ver, es la típica escena buena que a veces da pena sacar, pero capaz que habría que sacar. Porque yo creo que a la trama en realidad no agrega. Es un momentito más para jugar con el espectador. Y la verdad, para sí. una película de 2 horas y 10 minutos, capaz que le hubiera hecho bien sacarla. Eh, pero está bien, sí, está bien eso que decís. Me hiciste acordar de esa escena, me había olvidado. Es rara, es particular. Particular. Sí, es extraña. Pero bueno, no sucede eso, ¿no? El póster el póster, no, el póster es muy bueno, pero El el, póster es muy el- bueno. el título es extraño, es verdad, yo coincido No con eso. sé. Para mí tiene, a ver, tiene connotaciones y además te digo más. eh, tiene tiene connotaciones además me parece con Jordan Peele y el resto de sus películas. Es más, te digo que es un título que me parece más adecuado para Get Out incluso. Sí, Por decirte algo, me parece que tendría sí, más por cómo sentido. terminan, sí, yendo los hechos, ¿no? Sí, y también como un poco a lo que alude con lo que juega. Que me parece que esta película tiene ese título, pero a su vez ni siquiera le hace justicia al título de lo que Sí, supuestamente está diciendo y haciendo. Porque la sí, es película va a otro extraño, lugar completamente distinto. sin Eh, dudas. los personajes los personajes no van de acuerdo con ese título, no van de acuerdo con esa premisa. Lo cual me sorprendió porque yo esperaba eso. Y no sé, me parece que podría tener títulos más obvios que igual mantendría el misterio. No sé, yo que sé, un título como criaturas, animales o salvaje o no sé, algo súper obvio, pero
pero que igual mantiene un ok, ¿qué estamos viendo del todo? Sí. Pero esto es como muy, ok. Es hasta difícil de recomendar. Yo le digo una película online. Sí, voy a ver una película llamada Nope. Me dice, ¿cómo? Nope. ¿Nope? Digo, ¿qué? Y digo, no, N-O-P. ¿Ok? Porque ya ni siquiera es tan común decir Nope. Porque en realidad está bien traducido, lo traducieron bien. Pero es raro. No sé, es raro que lo miras rápido y parece hasta una sigla. No Sí. sé, es medio raro. Pero está. Me parece que podemos ir cerrando así el capítulo. Bueno, este momento queda así o no. Sí o no, dale. Así que, decime vos primero. Y yo voy con el zip. Pero bueno, con lo que dije. Pero aún mantengo, o sea, pensando para atrás, me quedo con todas las cosas que me parece que hace bien, con todas las cosas que hace interesantes, con me parece más o menos el cuento que a mí ver es el más fuerte en la película y a mí ver también más o menos funciona. Y también aprecio, bueno, todas las cosas que hace bien con lo que es el misterio, con lo que es la construcción de ciertas cosas que me parecen originales conceptualmente. Y bueno, ser una mitad Shyamalan, una mitad Spielberg, no del todo, o sea, no logrando absolutamente todo. Sí. Igual Jordan Peele manteniéndose a ser sí mismo, que bueno, es respetable. A veces funciona para bien y a veces funciona para un poquito peor, pero a mí personalmente me gustó y me parece que es un sí. Bueno, para mí es un Nope. Es un nope. Haciendo sí, homenaje al nombre de la película. Es más casual, es nope. No. Sí, Nope. Me parece una película muy válida de ver en un cine. Me parece una película muy interesante. En lo bueno y en lo malo. Uh-huh. Es un director que se ha ganado el beneficio de la duda. Y eso siempre es bueno y es valioso. Dicho esto, me parece una película muy solemne en la que justamente el director siente demasiado el peso de tener que hacer una película de Jordan Peele. Me parece que es un poco dado a cierta impostación estética, un poco también dado a cierta, justamente esa solemnidad, a esa necesidad de construir un cuento que sí o sí tiene que dejar un mensaje y sí o sí tiene que sobresalir por otros aspectos que no sean por el cuento en sí. Yo creo que el cuento en sí, contado de una forma mucho más sencilla, hubiese sido tal vez menos característico, pero sí más entretenido y hubiese sido, y creo que nadie hubiese criticado ni cuestionado a Jordan Peele. Bueno, tal vez sí, pero justamente me parece que hubiese sido una apuesta mucho más satisfactoria. Uh-huh. Está bien, me parece. Te reentiendo porque te entendí a medida que hablabas, me parece. De alguna manera comparto mucho de lo que decís. Lo que sí es cierto, estoy muy interesado en ver qué hace después. Porque me resultó un poco una curva en lo que estaba proponiendo. Un poquito. Sí, sin Y dudas. tengo que ver si apuesta más o si Sí, vuelve a algo definitivamente, más sí, reservado. sí, sin dudas. Así que, bueno, vamos a terminar entonces por hoy este capítulo, volviendo a recordarle al público, Seba, dónde se te puede encontrar. Me pueden encontrar en cineexplicado.com y si no en Cineexplicado en YouTube. Perfecto, a mí me pueden encontrar en La Vida en un Cine, en enso.uy y también en todos los portales en donde subimos este podcast que hemos dado en llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.